Bueno, mi nombre es Francisco Morales, soy parte del equipo de analistas de Chimpay y a continuación vamos a hacer una descripción de qué es lo que nosotros vemos con respecto al sector bancario tanto en el presente como de cara al futuro. Más allá de esto, queremos siempre aclarar que esto no es ningún tipo de recomendación de inversión y los invitamos a cada uno de ustedes a que hagan su propio análisis en base a sus propias necesidades y horizonte de tiempo. Nosotros siempre en Chimpay, que hacemos algún tipo de análisis fundamental, ya sea de alguna empresa o del sector, siempre nosotros vamos un par de años hacia atrás y vemos cómo justamente ha evolucionado ya sea esa empresa o el sector. Con respecto al sector bancario, nos pareció apropiado remontarnos hacia el año 2023, en el cual justamente Alberto Fernández y el ministro Massa de aquel momento eran justamente los que llevaron a cabo el plan de las LELIQs. ¿Cómo era la operatoria de esto? Bueno, era muy simple. Básicamente, el Banco Central, quien justamente en ese momento era quien fijaba la tasa de los plazos fijos mínima, la fijaba por debajo de lo que rendía una LELIQ. Entonces, con esto, los bancos comerciales privados, como por ejemplo pueden ser Banco Galicia, Superville, Macro o el francés mismo, que son aquellos que cotizan en Nueva York, se tenían un gran incentivo para poder fondearse con la plata y los depósitos de las empresas o personas, darse vuelta y justamente prestarle vía LELIQs al Banco Central, con dos motivos fundamentales. Uno, en ese momento con niveles de inflación por las nubes, intentaban justamente absorber la liquidez del mercado que existía en aquel momento y en un segundo lugar para cubrir justamente el déficit monstruoso que tenía el gobierno en aquel momento derivado justamente de la monstruosa y muy elevada vía de emisión que tenía. Con esto justamente lo que lograba era sanear en parte justamente esa emisión, transformándola en una bola monstruosa de intereses futuros que implicaban una hiperinflación que justamente el gobierno de Milei logró sortear mediante el reacomodamiento tanto macroeconómico desde un punto de vista de austeridad fiscal, como así también con justamente el reacomodamiento de las tasas de interés. Volviendo justamente a la actualidad, hoy con la salida del cepo hemos tenido una gran volatilidad en las últimas ruedas que han sido positivas justamente para la deuda tanto argentina como también para el equity local. Vemos justamente tanto subas en acciones de Argentina como también en bonos soberanos hard dólar, los cuales justamente hoy ubica al riesgo país en torno a los 700 puntos básicos. También lo que hemos visto fue una fuerte compresión de las tasas de interés de, por ejemplo, lo que nosotros conocemos como LECAPS o BONCAPS, como también justamente todos aquellos instrumentos que ajustan por tipo de inflación, los denominados bonos CER. Todo eso no quita que estamos justamente en un periodo de extrema volatilidad tanto local como internacional. Internacional con justamente los tires y aflojes entre Estados Unidos y China en su guerra comercial, como así también cómo puede impactar esto en la economía de Estados Unidos, ya sea tanto con presiones de inflación al alza como también una desaceleración de la actividad y con una debilidad del mercado laboral. Además, justamente lo que tenemos que tener en cuenta es que en el mercado local tenemos elecciones legislativas, tanto ahora, hoy día que estamos grabando este video, el próximo domingo, como también en octubre que tenemos las elecciones nacionales. Así que tenemos que ver cómo confluyen todos estos factores y variables a que justamente pueda continuar el reordenamiento macro y podamos seguir tendiendo una normalización. Obviamente lo que nosotros creemos es que al futuro esperamos que justamente las tasas de interés, acompañadas obviamente de menores presiones inflacionarias, tiendan a la baja y que esto justamente pueda reactivar en primer lugar la actividad y obviamente que la reactivación de la actividad, que ya tenemos buenos indicios de esta reactivación, tiene que venir sí o sí acompañada del crédito bancario. Justamente el crédito en Argentina hoy es ínfimo si lo comparamos con pares emergentes como pueden ser Chile o Brasil. Si nosotros lo hacemos a través de un estudio de ratios, podemos ver justamente que el crédito al sector privado en Argentina es solamente del 8%, mientras que en otros países emergentes como Chile o Brasil, estas métricas superan el 100%. Es decir, tenemos un potencial al alza impresionante en caso de que justamente este reordenamiento macro pueda seguir con este camino que viene trayendo la administración actual. Hoy en día el gobierno tiene dos objetivos primordiales. Uno, y el que es más a corto plazo, es desinflar todo lo que sea posible para llevar las tasas de inflación por debajo del 2% para las elecciones legislativas de este año. Como así también otro, pero más a largo plazo, es justamente la acumulación de reservas internacionales y que eso ayuda justamente a llevar el riesgo país al orden de los 400 puntos básicos, que es el nivel al cual nosotros estimamos que el gobierno puede salir a poder emitir nueva deuda y así justamente poder refinanciar la existente y no quemar las reservas internacionales que tiene actualmente. Como dijimos anteriormente, esta administración tiene dos objetivos fundamentales. Uno es llevar para las elecciones de este año legislativas la inflación por debajo del 2%.
como así también tiene un objetivo más a largo plazo, que es llevar el riesgo país a los 400 puntos básicos, lo que le permitiría tanto poder rolear la deuda existente, como así también tener la oportunidad de ser recalificado como mercado emergente. Si esto se concreta, vamos a tener un flujo de capital más que importante para aquellos instrumentos de Argentina que tienen mayor market cap y además tienen el mayor volumen operado de la bolsa. Como sí también lo que creemos es que si esto se concreta, vamos a tener un flujo de capital muy interesante en los bancos como por ejemplo Galicia y otros instrumentos de otros sectores de la Argentina. Hoy en día el Banco Galicia es justamente cómodamente el que tiene mayor market cap y el mayor volumen operado de los últimos 30 días, es decir, es el más líquido. Otra de las aristas por las cuales creemos que Banco Galicia es uno de los mejores bancos para estar posicionados y captar este crecimiento futuro es a través de un estudio de ratios. Hoy en día Banco Galicia es aquel banco que en función de los últimos resultados del cuarto trimestre del año 2024 ofrece el mayor ROE, es básicamente el resultado sobre el capital. Como al mismo tiempo, si nosotros lo medimos con respecto a si está sobrecomprado o sobrevendido a través de un análisis de ratios, por ejemplo Price Earnings, que es básicamente ver cuántas veces los inversores estamos dispuestos a pagar por cada dólar de utilidad que genera una empresa, vemos que justamente Galicia es el que más infravalorado está. Entonces vemos que tanto es el que mayor rentabilidad ofrece, como así también es el que está más infravalorado sobre las ganancias que se proyectan de cara a los próximos 12 meses. Como así también vemos que hoy en día Banco Galicia es el banco con mayor market share de mercado en relación a los créditos que se otorgan al sector privado. Y además algo muy importante que hay que tener en cuenta es que a inicios de este año se oficializó la compra de Banco Galicia de las actividades y operaciones del banco ICBC en Argentina, lo que justamente consolida aún más esa posición como el mayor banco prestador de créditos en la Argentina. Si hacemos un desglose y un análisis de los últimos resultados que presentó Banco Galicia del último trimestre del año 2024, lo que vamos a poder ver es justamente esa correlación que se da con lo que estábamos hablando con respecto al contexto macro y cómo el modelo de negocio de los bancos ha tenido que mutar de un año al otro. Principalmente lo que más nos llamó la atención es justamente cómo el crédito al sector privado ha aumentado justamente en un 76%, mientras que el crédito al sector público decreció en un 40%, lo cual justamente nos indica y nos demuestra esa rotación y ese cambio de incentivos que tienen los bancos para pasar a prestarle justamente a empresas, familias que lo necesitan y no tanto al sector público, que hoy ya no lo demanda tanto, dado que justamente las arcas fiscales están reordenadas y mucho más sanas de lo que era justamente un tiempo atrás. Además, otra de las cuestiones que nos llamó la atención y nos parece importante aclarar es que justamente vimos un decrecimiento en el ingreso operativo justamente de los bancos, pero no creemos que tiene que ver con una ineficiencia o una falta de eficacia justamente en la concreción de sus actividades, sino que tiene que ver justamente con el contexto macro y con la convergencia de tasas tanto de inflación como de interés a la baja, lo cual implica justamente menores ingresos por intereses, lo cual justamente deriva en menores ingresos. Más allá de justamente esta caída en el ingreso operativo, vemos que justamente el ingreso neto aumentó y justamente fue en función de la compra que hizo Banco Galicia a las operaciones del ICBC acá en Argentina, lo cual hizo que justamente se contrarrestara ese efecto negativo que justamente se vio en el ingreso operativo. Para finalizar, los queremos invitar a todos a que estén atentos a los próximos videos que se vienen, que van a ser ya sea de distintos sectores o distintos instrumentos financieros en el amplio abanico que tenemos en el mercado de capitales. Además, los queremos proponer a todos que hagan su propio análisis, su propia investigación y tengan en cuenta los riesgos inherentes que tiene invertir en renta variable y de Argentina. Estamos atados a un contexto muy volátil, el cual necesitamos de una gestión activa de nuestro capital y estar en constante seguimiento de las noticias y de los cambios de fundamentos que puedan existir en los distintos sectores o activos en particular. Cualquier cosa, estamos a disposición a través de las redes de Chimpay Ohana y cualquier consulta va a ser más que bienvenida. Chau, chau. Muchas gracias a todos.